Este es un vídeo de la Escuela de Formación Básica del PK de Huelva. En él haremos una introducción a la filosofía del marxismo, el materialismo dialéctico. Antes de entrar a estudiar el materialismo dialéctico, hace falta responder algunas preguntas como ¿qué es la filosofía? ¿Por qué debemos las comunistas estudiar la filosofía? ¿Es difícil estudiar filosofía? ¿De dónde viene la filosofía? Veamos estas cuestiones. ¿De dónde viene la filosofía? La filosofía en Occidente comienza principalmente en la Grecia antigua. Llega un momento en que determinadas personas comienzan a darse cuenta de que es necesario distinguir entre el mundo y la interpretación que hacemos de él, que no son la misma cosa. Se dan cuenta así de que los procesos naturales son autónomos y siguen leyes que podemos investigar y conocer. Y llegan a la conclusión de que es necesario diferenciar las apariencias que percibimos con los sentidos pero pueden ser engañosas del mundo real tal y como es. Partiendo de ahí se harán muchas y muy diversas interpretaciones que más adelante en este curso dividiremos en dos grandes grupos. ¿Es difícil estudiar la filosofía? A veces, cuando oímos hablar de filosofía nos parece que es algo inalcanzable y que hay que ser muy inteligente para poder conocerla. Nada más lejos de la realidad. Sí que es cierto que, como cualquier disciplina, requiere estudio y entrenar ciertas habilidades, pero no es menos cierto que muchas veces se ha fomentado esta supuesta dificultad precisamente para evitar que la gente normal y corriente se acerque a ella. Cualquiera puede acercarse a la filosofía si le dedica algo de tiempo. ¿Qué es la filosofía? Oiremos a veces que el filósofo es el que se preocupa de las grandes cuestiones como de dónde venimos, a dónde vamos, qué son las cosas, cómo se puede ser feliz y otras similares. De ahí que digamos que la filosofía quiere explicar el universo, la naturaleza, que es el estudio de los problemas más generales. Los menos generales son estudiados por la ciencia. Por tanto, la filosofía es una extensión de la ciencia y debe depender de ella. ¿Por qué deben las comunistas estudiar filosofía? El marxismo está ligado a una filosofía y un método, el materialismo dialéctico, que busca unir la práctica y la teoría. La práctica es hacer algo. La teoría es el conocimiento de aquello que queremos hacer. Una sin la otra no nos permiten avanzar mucho, por lo que es necesario unirlas y para eso necesitamos saber cómo hacerlo. Es necesario un método que no traiga soluciones hechas, sino que tenga en cuenta el contexto cambiante y no desligue nunca la teoría de la práctica. Este sistema es el materialismo dialéctico. Por lo tanto, podemos decir que para transformar la sociedad es necesario conocer la sociedad que queremos transformar. Si hay algo a lo que tenemos que prestar atención para entender la filosofía, es a las palabras, los términos que se usan. Parecido a lo que pasa en el lenguaje común, donde una misma palabra puede tener varios significados, en filosofía ciertas palabras tendrán un significado u otro en función de la escuela o autores que las utilicen. Es por eso que hay diferencias tanto entre el significado de ciertas palabras en filosofía y en el lenguaje cotidiano, como diferencias en el significado de ciertas palabras entre diferentes escuelas de pensamiento o autores. Vamos a ver algunas de ellas en sus diferencias con el lenguaje común, aunque las iremos entendiendo mejor más adelante. Términos clave en esta formación serán materialista. Frente al significado de persona superficial o muy preocupada de los bienes materiales, aquí lo usaremos para hablar de quien reflexiona partiendo de la materia. Idealista. No lo usaremos aquí como la persona que persigue ideales, sino como quien reflexiona partiendo de las ideas. Metafísico. A veces se entiende como alguien muy místico, porque se piensa que la metafísica es lo que va más allá de la física, pero aquí es quien reflexiona en base a lo estático, partiendo de lo inmóvil. Dialéctico. Solemos entenderlo como alguien que habla o discute muy bien. Aquí lo entenderemos como aquella persona que reflexiona partiendo del movimiento y el cambio. Contradicción. Frente a la contradicción que expresa confusión o absurdo en el discurso, aquí hablaremos de contradicciones dialécticas, que veremos más adelante. Estas 5 palabras vamos a repetirlas mucho y es importante que no las confundamos. Si las palabras son importantes en filosofía, en materialismo dialéctico tenemos 2 palabras que estudiar, materialismo y dialéctico. Las veremos por separado y en confrontación con sus opuestos, el idealismo y la metafísica, respectivamente. Empecemos por el materialismo y el idealismo. Si vemos un manual de filosofía, encontramos muchas escuelas, muchas filosofías, posmodernismo, realismo, racionalismo y así. Aunque como decíamos antes hay muchas interpretaciones del mundo, podemos agruparlas en 2 grandes concepciones opuestas, la concepción científica del mundo y la concepción no científica del mundo. Vamos a ver de qué se trata esto. Parece evidente que hay cosas que podemos ver y tocar, cosas materiales, pero hay otras que no podemos tocar o medir, como nuestras ideas.
Como los filósofos han querido explicar las cosas del mundo, han tenido que hacer distinciones. De ahí que clasifiquemos las cosas como materiales, las que podemos tocar, o no materiales, que son dominio del espíritu, del pensamiento. Esta distinción se hace con diferentes palabras a veces. En vez de hablar de espíritu, podemos hablar de ideas, de pensamiento o del alma. También para nombrar la materia a veces nos referimos a la naturaleza, al mundo o al ser. Aquí usaremos principalmente ser y pensamiento. El ser es la materia, lo que nos rodea, el mundo exterior, mientras que el pensamiento es el espíritu, la concepción que nos formamos de las cosas. Algunas ideas vienen de nuestras sensaciones y pertenecen a objetos materiales, como árbol o silla. Otras, como Dios, filosofía o libertad, vienen del pensamiento mismo, no pertenecen a objetos materiales. De modo que cuando hablamos de la relación entre ser y pensamiento, o entre materia y espíritu, o entre cerebro y conciencia, en todos los casos estamos preguntándonos lo mismo. Entre la materia o el espíritu, ¿cuál de los dos es más importante? ¿Cuál domina la relación o surgió primero? Y este es el problema fundamental de la filosofía. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué hay después de la muerte? ¿De dónde viene el mundo? ¿Cómo se ha formado la Tierra? Y muchas veces tenemos la inclinación de pensar que en determinado momento no había nada. De ahí que a veces veamos normal lo que dice la religión. El espíritu estaba y creó el mundo, la materia. Es lo mismo cuando nos preguntamos acerca de la relación entre el cerebro y el pensamiento o sobre la existencia social y la conciencia social. Vemos que esta cuestión fundamental aparece de diferentes formas y es importante siempre reconocer de qué manera se plantea esa relación entre ser y pensamiento, materia y espíritu, pues solo puede haber dos respuestas, la científica y la no científica. A la primera forma de plantear las cosas, la manera científica, la llamaremos materialismo. A la segunda manera, la manera no científica, la llamaremos idealismo. Esta cuestión ha acompañado a la humanidad desde hace mucho. Con el tiempo se planteó de la siguiente manera. ¿El mundo fue creado por Dios o existe una explicación natural? Los que tenían una explicación no científica del mundo decían que éste fue creado por Dios. El espíritu había creado la materia. Los que tenían una concepción científica del mundo consideraban que había una explicación natural. La materia había creado al espíritu. Si bien en un principio la falta de conocimiento sobre el mundo impidió en el pasado desarrollar una concepción científica, materialista, esta aspiración siempre existió hasta llegar a nuestros días. Sin embargo, incluso hoy con una ciencia muy desarrollada, muchas cosas se entienden desde una óptica idealista. Comparemos sus elementos centrales. Mientras que el idealista considera que es el espíritu el que ha hecho la materia, sea por la intervención de Dios o sea por otros motivos, y que por tanto lo principal y lo que domina es el espíritu o la idea sobre la materia, para el materialista la materia es el elemento primordial y el espíritu es la cosa posterior, dependiente de la materia. No es el espíritu o Dios quienes han creado el mundo, sino el mundo, la materia, los que han creado el espíritu, y el espíritu no es más que el producto supremo de la materia. Para un idealista la materia no existe fuera del pensamiento, o, si lo hace, no es más que una burda copia o una ilusión del mundo real, del mundo de las ideas, que es superior e inalcanzable. Para el materialista el mundo exterior es absolutamente real y no necesita del espíritu para existir. El espíritu no puede existir sin materia y nuestras ideas son el reflejo en nuestro cerebro de los objetos y de la experiencia. Dicho lo anterior, para el idealista, en última instancia, no podemos conocer el mundo sino solo su copia imperfecta, puesto que es la idea pura, que no podemos conocer directamente, el origen de lo material. Son nuestras ideas las que crean las cosas. Para el materialista sí podemos conocer el mundo, y las ideas que nos formamos de él son cada vez más exactas, puesto que podemos estudiarlo con ayuda de la ciencia. Es importante recordar aquí que esto no es más que una introducción, por lo que estamos dejando muchas cosas importantes por detrás para no hacerlo demasiado largo. Antes de saltar a la otra palabra que queremos estudiar, dialéctica, vamos a pararnos un momento para ver la relación entre materialismo y marxismo. Para empezar, diremos que el materialismo es la base del marxismo. En tanto que el materialismo intenta dar una explicación científica del mundo, esta filosofía se desarrolla a la par que la ciencia. Por lo tanto, el marxismo ha nacido de la ciencia, se apoya en ella y debe evolucionar con ella. Marx y Engels recuperan y rejuvenecen el materialismo a la luz de los descubrimientos científicos del siglo XIX, dando forma al materialismo dialéctico. El marxismo, entonces, no es producto de la cabeza de 2 o 3 personas, sino el resultado del desarrollo del materialismo, de la concepción científica del mundo. Podemos decir entonces que el marxismo es una teoría viva, pues sigue evolucionando con la ciencia, aunque cuidado, porque no es oro todo lo que reluce.
Veamos de qué forma afronta los problemas el marxismo con el ejemplo de la lucha de clases. Para el marxista este problema tiene tres aspectos. Por un lado está la lucha económica, la lucha por el pan. Por otro lado tenemos la lucha política, la lucha para que sea el pueblo y no la burguesía quien tenga el poder. Y además tenemos la lucha ideológica, la lucha por la forma de entender el mundo. Así, para el marxismo, no es posible luchar por el pan, la lucha económica, sin luchar por la paz, lucha política, y atender a la lucha por la libertad, lucha ideológica. En lo político, entendido de un modo materialista, no podemos avanzar sin tener en cuenta la situación económica y las corrientes ideológicas de ese momento. En cuanto a la lucha ideológica, que se hace presente en la propaganda, para que sea eficaz tenemos que tener en cuenta la situación económica y política actual. En tanto que todos estos problemas están ligados, no podemos tomar una decisión en uno sin tener en cuenta la situación en cada uno de los demás y en el conjunto, el gran problema, que es la lucha de clases. La organización que sea capaz de luchar en todos los terrenos dará al movimiento la mejor dirección. Y esto nos trae de nuevo a una de las preguntas del principio. ¿Por qué debemos estudiar el materialismo? Ya hemos dado algunas respuestas, pero hay otras dos muy importantes. Por un lado, las concepciones de esta filosofía son tan mal conocidas que a veces se presentan falsificadas o deformadas. Por otro lado, porque ya sea por nuestra educación, nuestra cultura o nuestros hábitos de vivir y de razonar, todos y todas, sin excepción y más o menos sin darnos cuenta, estamos impregnados de concepciones idealistas. De ahí que sea tan importante estudiar el materialismo dialéctico. Dicho todo esto, pasemos a ver por encima qué es aquello de la dialéctica, que estudiaremos en comparación con su opuesto, la metafísica. Si antes comenzábamos por la división entre materia y espíritu para ver las diferencias entre materialismo e idealismo, ahora comenzaremos por una pregunta similar para ver la diferencia entre dialéctica y metafísica. La pregunta es, ¿qué parece más natural, el movimiento o el reposo? ¿Cuál es el estado normal de las cosas, la quietud y el reposo o el movimiento y el cambio? Algunos filósofos han planteado desde antiguo que el reposo fue antes que el movimiento y que si una cosa puede ponerse en movimiento es porque estaba antes en reposo. Esta forma de pensar la podemos encontrar aún en mucha gente y es cierto que tenemos cierta preferencia por examinar las cosas en reposo y sin cambio. Es más fácil admitir la concepción de las cosas en estado de reposo que en estado de movimiento. Llamaremos al método que analiza las cosas en reposo como método metafísico y al método que analiza las cosas en su cambio como método dialéctico. Podemos hacer una analogía con la fotografía. Al principio grabábamos las cosas quietas, que es la fotografía. Más tarde las grabábamos en su movimiento, y eso es el cine. De esta forma, el desarrollo de la fotografía y del cine son una imagen del desarrollo de la ciencia y del espíritu humano. Estudiamos las cosas paradas antes de estudiarlas en su movimiento. ¿Por qué? Porque es más fácil, en un principio no se sabía nada. Para aprender se ha elegido el punto de vista más fácil, y las cosas inmóviles son más fáciles de captar y de estudiar que las cosas en movimiento. Al igual que hemos comparado antes las características del materialismo y del idealismo, veamos los aspectos fundamentales de estos dos métodos. Según el principio de identidad de la metafísica, las cosas son lo que son. Podríamos decir que no cambian. La inmovilidad precede al movimiento. Las cosas no cambian, sino que permanecen idénticas a como son. Nunca se transforman. De aquí nace toda una concepción del mundo y consideramos el universo como si estuviera inmóvil. Lo mismo ocurre con la naturaleza, la sociedad y el ser humano. Para la dialéctica, todo cambia, nada permanece como es. Dialéctica es cambio continuo y permanente, aunque a veces no nos demos cuenta de él. Estudiamos las cosas en su desarrollo atendiendo a cómo han llegado a ser lo que son ahora, fijándonos en su pasado para entender su presente y hacernos una idea de su porvenir. Lo presente es una transición entre lo pasado y lo futuro. Lo que buscamos es entender su proceso. Si para la metafísica las cosas son lo que son, es normal que las separemos unas de otras, que aislemos las cosas. El mundo es una colección de cosas separadas. Puede parecer una evidencia, pero quizá no lo sea tanto. Viéndolo de este modo, ¿qué tiene que ver un pez con una lagartija? Aparentemente nada. Un pez es un pez y una lagartija es una lagartija, ¿no? El problema es que la biología no opina lo mismo y nos muestra que peces y lagartijas son primos lejanos, están relacionados. Aplicado a las personas, resulta que para entenderlas olvidamos su contexto, su sociedad, su desarrollo y nos centramos en lo que son, en su individualidad. Lo mismo cuando se pretende que la política, la filosofía, las artes o la ciencia no tienen nada en común y no tienen nada que decir las unas de las otras. Respecto de la dialéctica, si antes hablábamos del proceso de las cosas, ahora lo que nos interesa es que al estudiar el proceso, por ejemplo, de un árbol,
acabaremos viendo otros procesos que influyen, como son el del suelo donde está, el del clima, etc. Vemos que hay un encadenamiento de procesos, una acción recíproca. El dialéctico relaciona el hecho particular, el detalle, con el conjunto. Relaciona el árbol con el suelo y va más allá, hasta la naturaleza. Ve el mundo como un conjunto de procesos y de igual manera ve las ciencias o la sociedad. Para la dialéctica nada está nunca acabado ni se desarrolla de forma aislada. Siguiendo con la perspectiva metafísica, si las cosas mantienen su identidad y están separadas unas de las otras, resultará evidente que los contrarios se oponen y no están relacionados. Por lo que dos cosas contrarias no pueden existir en el mismo lugar y al mismo tiempo. La vida es la vida y la muerte es la muerte. Es preciso elegir absolutamente una u otra de las clasificaciones que hemos hecho. La contradicción es un absurdo y por tanto una imposibilidad. Sin embargo, para la dialéctica esto no es así. Es más, la contradicción, la unidad y lucha de los contrarios, es precisamente lo que mueve las cosas. De ahí que la contradicción sea un elemento central en el pensamiento dialéctico. Para la dialéctica en todo proceso hay aspectos contrarios que se excluyen mutuamente a la vez que se presuponen el uno al otro. Si examinamos algo en reposo, no encontraremos esto, pero en el momento en que lo analizamos en su desarrollo, en su proceso, veremos que se bifurca, que hay procesos contrarios dentro de cada cosa. Y es precisamente esto lo que hace que las cosas cambien continuamente. El desarrollo se da por la contradicción dentro de la cosa, que genera su cambio, su transformación. Así, en química hay combinación y disociación de átomos, en mecánica la acción y la reacción, en ciencias sociales la oposición de las clases por sus intereses, y así otros muchos opuestos. La dialéctica, para entender las cosas, se centra en su contradicción interna. Vemos así que para la metafísica las divisiones son eternas, puesto que las cosas mantienen su identidad y están aisladas, jamás se contradicen. Luego no hay posibilidad de que estas divisiones cambien en ningún momento. No es solo el hecho de que existan divisiones, la dialéctica también las hace, sino cómo se hacen esas divisiones. En el modo metafísico se clasifican para siempre las cosas, independientemente las unas de las otras, sin considerar sus relaciones, sin cambiar nunca. Como hemos visto, para la dialéctica esto no es así. Es más, las cosas suelen llegar a ser algo totalmente diferente de lo que eran una vez han acumulado suficientes cambios de cantidad, pasando a variar su calidad. Por ejemplo, ¿en qué se parecen un diamante y un lápiz? Se nos dirá que en nada. Sin embargo, el grafito, la parte que pinta del lápiz, con la suficiente presión, temperatura y tiempo, acaba por transformarse en diamante. Ha habido un salto dialéctico. En este caso, una acumulación en la cantidad de presión, temperatura y tiempo acaban por realizar un cambio en las cualidades del grafito, que pasa a ser diamante. De ahí que digamos que de lo cuantitativo, de la cantidad, saltamos en lo cualitativo, en la calidad. Llegados a este punto hay que volver a recordar que esto no es más que una introducción, por lo que hay multitud de cosas importantes que hemos ido dejando por detrás para poder hacerlo de la manera más sencilla y reducida posible. Y algo más. Todo esto que hemos hablado sobre la filosofía del marxismo, el materialismo dialéctico, es la base sobre la que se sustenta algo de la mayor importancia para los marxistas, el materialismo histórico, la ciencia sobre el desarrollo de las sociedades y la historia, que no estudiaremos aquí. Dicho esto, nos queda solo un punto por tratar, algo de lo que ya hemos hablado antes muy de pasada, la relación entre teoría y práctica. Todo lo dicho anteriormente, así, en abstracto, puede parecernos bien o mal, pero carece de sentido si no somos capaces de conectarlo con la práctica. Es precisamente la práctica cotidiana de cada una de nosotras lo que determina todo lo demás. La práctica es lo que nos conduce, en cualquier caso, al conocimiento. Podemos decir que la práctica es el único criterio de verdad para conocer el mundo exterior. Si queremos tener éxito en una tarea, hemos de hacer concordar nuestras ideas con la realidad del mundo. Si no lo conseguimos, fracasaremos. Pero después de un fracaso podemos extraer lecciones y, por tanto, cambiar nuestras ideas para que concuerden con las leyes del mundo, del que ahora sabemos algo más. Si lo hacemos, acabaremos por transformar el fracaso en un éxito. Para el materialismo dialéctico, la práctica está en primer lugar. El conocimiento no puede separarse de la práctica. De ahí que podamos resaltar dos características de esta filosofía. Su carácter de clase, pues afirma que sirve a la clase trabajadora, y su carácter práctico,
pues la práctica es la base de la teoría, la cual a su vez sirve a la práctica. Así, el desarrollo del conocimiento comienza en los sentidos. En el proceso de la práctica no vemos al principio más que las apariencias, los aspectos aislados y las conexiones externas de las cosas. De este modo, los sentidos provocan en el cerebro multitud de impresiones y algunas relaciones entre dichas impresiones. A medida que se repite la práctica, estas impresiones se repiten una y otra vez, hasta que la cantidad de impresiones da lugar a algo nuevo. El concepto, que es cualitativamente diferente, pues alcanza las cosas en mayor profundidad y las comprende también en su conjunto y en sus conexiones internas. Una vez aquí, utilizando estos conceptos, podemos hacer juicios y razonamientos, sacar conclusiones lógicas, es lo que llamamos razonar. Poner al descubierto las contradicciones internas del mundo para poder llegar a dominar su desarrollo. La tarea del conocimiento consiste en llegar al pensamiento pasando por las sensaciones, en llegar paso a paso a la comprensión de las contradicciones internas de las cosas objetivas, de sus leyes y conexiones internas entre un proceso y otro. Ambas, sensación y razón, se asientan sobre la práctica. De aquí se deduce que quienes tienen conocimiento de primera mano de las cosas son quienes se dedican a la práctica. Esto nos da una experiencia directa sobre las cosas. Sin embargo, no podemos tener experiencia directa sobre todas las cosas, y de hecho, la mayor parte de nuestros conocimientos proviene de la experiencia indirecta. Alguien que ha conocido una cosa por la práctica puede hacernos llegar ese conocimiento con una explicación, un documental o un libro. Por lo que los conocimientos de una persona los constituyen la experiencia directa y la experiencia indirecta. Diremos entonces que el conocimiento racional depende del conocimiento sensorial y que éste necesita desarrollarse hasta convertirse en conocimiento racional. Así es como el materialismo dialéctico entiende el conocimiento. Pero esto no acaba ahí. La filosofía marxista considera que el problema más importante no consiste en comprender el mundo para estar en condiciones de interpretarlo, sino en aplicar ese conocimiento para transformarlo activamente. El marxismo subraya la importancia de la teoría únicamente porque la teoría puede servir de guía para la acción. De esto se desprende que la lucha de los pueblos por la transformación del mundo implica tanto transformar el mundo objetivo como transformar su propio mundo subjetivo, esto es, su propia capacidad de conocer y las relaciones entre su mundo subjetivo y el mundo objetivo. Practicar, conocer, practicar otra vez y conocer de nuevo en infinitos ciclos. Y, con cada ciclo, el contenido de la práctica y del conocimiento se eleva a un nivel más alto. Esta es la forma en que el materialismo dialéctico entiende el conocimiento, y esta es también la forma en que entiende la unidad entre el saber y el hacer. Llegamos con esto al final de esta videoformación sobre el materialismo dialéctico. Pero antes de terminar, y puesto que hemos ido advirtiendo de que todo lo hemos explicado de una forma muy superficial, me gustaría dejaros algunos materiales para que podáis profundizar en todo esto si os apetece. Muchas gracias a todas y nos vemos en la lucha. ¡Salud!